Bendiciones a todos. Nuevamente saludándoles y dar o compartir mejor una reflexión que pueda ayudarnos un poquito a valorar las cosas que nuestro bendito Creador nos da, nos envía, nos manda. Y quizá vamos a hablar de algo bien especial hoy, que realmente vale la pena fortalecerla, vale la pena tomarla en cuenta, y que es su bendita palabra. El tema que quiero hablarles en esta sesión es de una palabra perfecta para gente imperfecta. Una palabra perfecta para gente imperfecta. Realmente cuando estudiamos la Escritura, escuchamos tal vez mensajes desde cualquier sector, púlpitos o afuera, donde se dice que la ley de Dios quedó abolida y ocupan sectores o versículos aislados, fuera de su contexto, asumiendo o especulando que el autor de X escritura o de X libro estaba contrario a las cosas del Eterno. Realmente, pues esto dista mucho de la realidad. La Escritura nos habla de una ley preciosa, de una ley misericordiosa, de una ley que nos enseña cosas maravillosas para nuestras vidas. Y precisamente por estos días, prácticamente el día de ayer, se estuvo celebrando una fiesta en Israel que se llama la Simhat Torah, la alegría de la Torah. Como ustedes saben, la Torah son los 5 primeros libros de la Escritura. Estos 5 primeros libros de la Escritura tienen que ver mucho con la esencia prácticamente de la Biblia. La esencia de la Biblia, el centro de la Biblia, está en esos 5 libros. Si usted y yo entendemos esos libros, realmente nos damos cuenta de cosas lindas que vemos a continuación en los siguientes libros. La ley se le populariza mucho en el hebreo a través de la palabra Torah. Torah significa instrucción. Es como un manual de cómo conducirnos en esta vida terrenal para poder alcanzar esa intimidad con nuestro bendito Creador. Y sí, a través de la historia hemos cometido errores como seres humanos, y en la actualidad, en los hogares, en las familias, en el trabajo también hemos cometido errores, y nos damos cuenta que somos imperfectos. Pero bajo esa imperfección siempre está la cobertura de la misericordia de Dios. Cuando Dios ve que nuestras almas son sedientas, están sedientas de su presencia, de su amor, de su bondad, nos remite a su bendita Escritura. En el Salmo 19 nos dice la Escritura: la ley del Eterno es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Qué interesante saber de que tenemos una palabra perfecta para nosotros los imperfectos. Desde hace mucho tiempo, el hombre ha querido alcanzar el poder, alcanzar el espacio, alcanzar la fama, alcanzar muchas cosas en la vida. Ha querido realmente sentirse realizado en una carrera, en una profesión. Y descuidamos muchas veces el acercamiento al Todopoderoso, a nuestro querido Creador. Ese Creador que nos enseña cosas tan especiales, nos enseña a conducirnos, a conocernos nosotros mismos, a saber quiénes somos. Cuando se celebra en Israel este tema, esta Simhat Torah, es una gratitud. La gente agarra la Torah, el rollo, el pergamino, y lo abraza. Y si hay familias de varones, se lo pasan de padres a hijos. Ellos danzan de alegría y bendicen el nombre del Creador, porque
reconocen que sin esa escritura, pues no seríamos nada, no sería un pueblo. A nosotros nos pasa muchas veces de que ni nos acordamos dónde pusimos la Biblia, no nos acordamos dónde la dejamos, no nos acordamos qué texto era, porque se nos olvida, porque quizás no le ponemos tanta atención. Algunos lo consideran un amuleto que solo se coloca en cierto pasaje, en cierta porción, ahí en la entrada, y eso nos da protección. Pero la escritura es más allá de eso. La escritura nos perfecciona. La palabra nos llena de mucha sabiduría si sabemos tomarla de la forma correcta. Por eso debemos de reconocerla como una palabra perfecta. Perfecta significa no que no tenga defectos, sino que quiere decir que hay cosas que nos llevan realmente a la madurez. La palabra nos enseña a madurar mucho, a reconocer nuestros errores, a reconocer lo que induce a cometer errores. A fallar, cuando fallamos, nos lleva al arrepentimiento. Conocemos el arrepentimiento a través de la palabra. Conocemos el trono de Dios a través de la palabra. Conocemos su gloria a través de la palabra. Sin la palabra realmente no tendríamos nada. Y no hablo de una palabra inventada por personas, sino de una palabra que se revela a través de la Escritura. Es por eso que la palabra se lee en 4 dimensiones. Esas dimensiones, primero, el sentido literario. No literal, porque literal, pues hombre, hay varias versiones, pero literario quiere decir destinatario, propósito, contenido, pensamiento. ¿A qué se refieren los autores inspirados por la gloria divina cuando ellos tocan X o Y tema? Ahí nos damos cuenta de la preciosura de la Escritura. Cuando amamos la Escritura, amamos a quien la ha inspirado. Amamos y valoramos y creemos en el que realmente creó toda esta bendita Escritura. Esa Torá bendita, esa palabra, esa ley, esa instrucción nos enseña cosas maravillosas. Y es el deber de todos aquellos que dicen dirigir una iglesia, una congregación, una comunidad, una casa de enseñanza, una casa de oración. Es el deber de todos y cada uno comprometerse a profundizar en ella, si queremos realmente enseñar la palabra como debe de ser. Sin manipulaciones, sin añadiduras personales, sin intereses personales, sino con el único propósito de instruir a las almas que están sedientas del Creador. La palabra es perfecta, que hace sabio al sencillo. A veces hay personas que, a veces escucho yo que ellos se ponen, que dicen que están orando para que Dios les dé sabiduría y se ponen, Señor, dame sabiduría. Porque se fueron a una carta de Santiago a los judíos de la dispersión. Les escribió y en un momento que les decía que tuvieran por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba realmente les genera la fe. Y más abajito dice, ¿verdad? Que si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Y por eso la gente asume que la sabiduría se pide en oración. Con el debido respeto, en ese contexto, Santiago estaba diciéndoles a esos sus compatriotas, a esos sus hermanos de la fe, que en medio de la prueba podían haberse sentido confundidos. Y si querían saber realmente la respuesta por qué les estaba sucediendo esto, que le pidieran esa respuesta al Creador. Y le dice, pero pidan con lealtad, no dudando de nada, para que Él les revelase por qué estaban pasando por eso. No les estaba inyectando toda la Escritura, porque la sabiduría es algo que se alcanza aprendiendo. ¿Y quién nos enseña todo eso? La bendita Escritura. Cada vez que nos reunimos y nos congregamos con alguien que nos está enseñando, estamos aprendiendo cosas hermosas, cosas que alimentan el alma, que nos llevan más allá. Aprendemos a comportarnos, a corregirnos, a pedir perdón, a perdonar,
Aprendemos muchas cosas que jamás el orgullo no nos dejaría hacer. Nos sentimos libres porque ahora podemos empezar a comprender y acercarnos al Creador. Por eso es que la Escritura tiene otro calificativo que se le da en toda ella, y es la verdad. La palabra verdad es emet, y emet es una verdad plena. Por eso en el hebreo, el alefato hebreo tiene 22 letras, comienza con alef, la de en medio es la mem y la última es la tav. Se agarran esas 3 letras, la primera, la de en medio y la final, y se unen y es emet, la verdad plena, todo. Toda la palabra está ahí. Y esa escritura nos enseña mucho, esa verdad nos enseña mucho. Y nosotros tenemos la oportunidad de conocer esa verdad. Y esa verdad nos hace libres. Por eso no solo es literario, sino también debo de conocer su significado en el contexto en ese momento. ¿A qué se refería? ¿Por qué lo hacía? Luego, ¿cómo lo aplico en mi vida? Y después, cómo toda esa palabra encaja con cumplir la voluntad de Dios. La palabra es perfecta para nosotros porque nosotros la necesitamos. No necesitamos tener una perfección absoluta, filosófica, no, simplemente tener sed, que el alma refleje esa sed, esa ansiedad por conocer más a su Creador. Y eso es a través de la Escritura. Por eso es perfecta y usted y yo estamos invitados a perfeccionarnos cada día a través de ese estudio. Si en algún momento usted se ha sentido que ya le aburrió la escritura, que no se siente motivado o que la carga por la cual usted está pasando realmente siente que no tiene deseos, acuérdese, esta palabra es perfecta y nos perfecciona. Si hay una palabra que puede servirnos cada día para corregirnos, está ahí. Por eso dice la Escritura que es perfecta, que convierte el alma. Y dice después, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo es eso el testimonio? Nosotros le llamamos testimonio a portarnos bien. A veces decimos, esta persona tiene mal testimonio. ¿Por qué? Porque lo vemos portarse mal. Pero testimonio no tiene que ver con el comportamiento. Testimonio tiene que ver con el sacrificio. En este sentido, cuando dice el testimonio del Creador en este contexto, ya se refiere a la reflexión que yo voy llevando. Cuando termino mi reunión de instrucción, cuando escucho a aquella persona que me está enseñando y salgo de mi lugar donde me congrego y voy meditando y pensando todo lo que yo he escuchado, reflexionando, pensando, preocupado por ver cómo lo aplico. Eso que voy haciendo se le llama testimonio. Esos son los testimonios del Creador que yo voy almacenando cada día. Y por eso dice que es fiel. Que en eso que voy reflexionando, dice, hace sabio al sencillo. Por eso es importante los tiempos de meditación. No solo lo escuché y me fui y después a la siguiente reunión ya ni me acuerdo de qué se habló, sino que voy aprendiendo. Voy aprendiendo en ese momento y me siento contento que voy creciendo, voy desarrollándome. Por eso no debe permitir usted que nada le impida aprender de la Escritura. Usted tiene derecho a estudiarla porque es ahí donde se alcanza sabiduría. Luego dice, los mandamientos del Eterno son rectos, que alegran el corazón. La palabra mandamientos en plural se traduce misbot, o mejor dicho, misbot se traduce mandamiento. En singular es misbah. Es un paso a paso. A veces los mandamientos, como decíamos en otras sesiones, nosotros nos sentimos como amenazados, que esto, la ley, que no. Pero el mandamiento es como decir, así se hace para que te vaya bien. Esta es la forma de hacerlo. Y el Creador es tan misericordioso que se adecúa su mandamiento a tu concepto de vida. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra.
Eso está escrito. Y uno dice, o sea que si yo honro a mi padre y a mi madre, voy a vivir 200 años, ¿verdad? Voy a vivir 300 años. No, no es tanto así. Sino que te doy un ejemplo. Si tú tuvieras 20 años, o los tienes, y tu padre tuviera 40, y tú honras y aceptas el consejo, y tu padre estudia la escritura y te da consejos, tu sabiduría va a ser la sabiduría de un hombre de 40 años más los 20 que tú tienes, 60 años. Y eso hace que tus días sean largos sobre la tierra. Es decir, que te hacen madurar un consejo que las experiencias dadas a golpes o recibidas a golpes. Por eso, si hacemos las cosas bien, y tal vez alguien me dice, mire, yo a mi papá nunca lo conocí, pero no, ¿cómo lo puedo honrar? También se acopla a ti. Si tu papá no estuvo contigo en toda tu infancia, tú lo necesitaste y no estuvo, lamentablemente, pues, y no quieres odiarlo, quieres honrarlo, hay una forma muy fácil. Simplemente guarda la distancia y no te acuerdes de él de manera negativa. Eso evitará que lo odies. Si lo estás honrando, esa es la forma. Honrar es no odiar. Honrar es siempre desear lo mejor. Honrar es estar en momentos en los cuales a uno lo necesitan, pero si no te sientes llamado a hacer nada, simplemente guarda tu distancia en tu corazón, que no se resienta tu corazón, que no almacene tu corazón aquellas cosas negativas, abandonos y cosas que yo creo que ya el tiempo y la vida y el Creador mismo ya te ayudó a superar. Por eso, la instrucción es buena, sus mandamientos son buenos, son rectos, alegran el corazón porque al fin uno encuentra respuesta. Así que yo quiero animarte realmente a que no descuides la Escritura, a que no la abandones, a que la busques, a que la escudriñes. Y fíjate qué interesante, y te quiero llevar al Evangelio de Juan, el libro de Juan, qué es lo que el Mesías, qué es lo que Jesús llega a decir en un momento en que está platicando con estudiosos. Y no lo digo en un sentido ofensivo, peyorativo, no. No es malo estudiar la Escritura, es bueno, de eso estamos hablando. Sino que en este momento llega un punto en el capítulo 5:39 que dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiereis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis, ojo, que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? No es que las cosas se abrogan o se quitan o se ponen. Todo esto es un complemento necesario para nuestra vida. Por eso, escudriña la Escritura. Reúnete en un lugar donde quieras aprender, donde la gente te dé la libertad de aprender, donde puedas levantar la mano y hacer preguntas y que salgas satisfecho o te sigas quedando hasta no salir, hasta preguntar, hasta obtener la respuesta que quieres o la que necesitas. Y todo esto gracias a ¿qué? A la bendita Torah, a la bendita palabra. Esa palabra que aunque es perseguida, sigue siendo perfecta. Aunque es criticada, sigue siendo perfecta. Aunque es olvidada por algunos, sigue siendo perfecta. Es necesario que cada uno de nosotros nos perfeccionemos. Pero no son los profesionales en la tierra los que me van a perfeccionar. Porque la perfección no la necesito en mi cuerpo.
sino que necesito la perfección en mi alma. Tu alma y la mía necesitan de la bendita palabra. Que el Eterno pueda mantenerte inspirado para buscarlo con todo tu corazón y que no te olvides cada día de estudiar, escudriñar, congregarte para aprender de la bendita Escritura. Que el Eterno te guarde mucho. Tengas un buen descanso y nos vemos en la próxima sesión.